Bueno. Listo, ya está todo preparado. Muchas gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, hola a todos. No se escucha nada. ¿No me escuchan ahí? Hola. Oh, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, te escucho bien. Sí, sí, se escucha. Les pido que por favor los que puedan, la mayoría, puedan poner el video, así podemos intercambiar un poco de opiniones y eso. Es más llevadero de esa manera. Bien, se escucha entonces. Perfecto, ¿les quedó alguna duda de la otra clase que estuvimos viendo el tema de interpretación? ¿Algo que quieran charlar o algo que hayan visto en estas clases que pasaron? ¿No? Bueno. Hoy lo que vamos a ver, que tenemos que empezar a ver en realidad, es la bolilla número 6, que son las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Ustedes, no sé qué habrán visto ayer, seguramente que es la unidad 5, ¿no? ¿Alguno me puede confirmar eso? No, ayer vimos terminamos la unidad 3 y la 4. Bien, perfecto. Bueno, nosotros hoy tenemos que empezar con las 6, vamos a ver algunos temas hoy, que es hasta el punto número 4, y después con el doctor Ferrero van a ver los siguientes puntos de esa bolilla. Profesora, Sí, ¿qué tal? Una consulta, porque pongo vista del hablante y me selecciona a Alejandra. porque tal vez es porque estaba hablando ella en este momento. Ahora seguramente, igual ahora voy a compartir pantalla, así que seguramente vean la pantalla. Cualquier cosa me avisan si no lo llegan a ver. Voy a pasar un Dale, PowerPoint. buenísimo. De paso les aclaro que el PowerPoint de la clase pasada lo quise subir al campus y no me dejó, pues no pude hacerlo. Pero en esta semana les subo los dos PowerPoint, así tienen el material. Estoy viendo el tema del tamaño y eso, pero lo voy a... ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consultita? Sí, decime. Sí, te escucho, decime. ¿A mí? No se escuchó la pregunta, sí. Viste que en la aplicación del derecho argentino, uno de los temas, quería saber, narra nidi factus davotivi ius. ¿Cómo me decís? No escuché. ¿En la aplicación del derecho? Del derecho, en el derecho argentino, ¿viste? Es el punto ese que está en lo que vimos la clase pasada, del Aplicación e programa de... interpretación de las normas. ¿La bolilla 3? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué me decías? Bueno, dice, hay un párrafo que dice, en cambio el derecho es aplicable oficiosamente por el juez. Rige el principio narra nidi factus davotivis ius. El derecho es aplicado por el juez. No se escucha porque se entrecorta todo, perdóname. Perdona, a ver, ¿ahí me escuchás? Sí, se entrecorta todo. ¿Te escribo por el chat? Dale, mejor. Bueno, ahora vamos a ver que... acá hay alguien que está queriendo entrar. De paso esperamos bien a que se complete. Ahí están explicando que para fijar el video, en el caso del otro chico que estaba preguntando, para que se vea esta pantalla, pero de todas maneras ahora voy a compartir y seguramente no van a tener ese problema. Bueno, ahí esperamos a que el compañero haga la pregunta, no sé si algún otro quiere... narra... Mira, no sé a qué haga referencia o de dónde lo habrás leído. Yo no lo mencioné. Está en latín por lo que veo. No sé si lo leíste de Rivera o de algún otro libro. ¿Me puedes confirmar de dónde lo habrás sacado? Si querés, lo que podemos hacer para no demorar ahora el tema que viene es que me lo mandes de dónde lo sacaste o una foto por privado del campus y yo te la pude... ahí está de Rivera.
Bien, si querés, eso lo vemos después, que termine de dar esto, así no demoramos, y porque no sé a qué hace referencia en específico en ese párrafo. Bien. Perfecto, lo dejo en veremos y empiezo con el tema, así no demoramos y después, perfecto. Bien, ahora lo que voy a hacer es compartirles pantalla para empezar el tema de hoy. Por favor, confírmenme que se vea. ¿Sí? Ahí dice que estoy bien, perfecto. Y se ve perfecto. Bueno, voy a cerrar esto de acá. Bien. Cualquier cosa hacemos como en la otra clase, que me hacían las preguntas por el chat y vamos frenando cualquier duda. De todas maneras, voy a estar atenta por si entra alguien más en estos momentos. Lo que vamos a ver hoy, volviendo atrás, es el tema de las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Como ven ahí en el programa, es en la bolilla número 6, ya les dije. Y acá lo que tenemos que empezar por diferenciar, nosotros venimos viendo hasta hoy todo lo que es el derecho objetivo, lo que es la norma, cómo se interpreta esa norma, de dónde surge, qué es lo que tiene que hacer el juez con respecto a esa norma. Ahí están aclarando, dame los hechos, yo te daré el derecho, bueno, después. La situación jurídica vendría a ser, o sea, el derecho subjetivo y todo lo que hace la situación y relación jurídica que vamos a ver hoy, tiene que ver con otra faceta del ordenamiento, ya metiéndonos un poco en la vista desde el sujeto, ¿sí? Y para diferenciar lo que es la situación de la relación jurídica, que es lo que el ordenamiento, esas normas que nosotros estuvimos viendo, los que van a regular, digamos, sobre lo que van a trabajar esas normas. En primer lugar tenemos lo que es la situación jurídica. Esto voy a minimizar acá. La situación jurídica, como ven ahí, es la posición que ocupa un sujeto frente a una norma general, o sea que genera los derechos regulados por la ley que son uniformes para todos. Es una norma genérica que abarca a todos los supuestos, no diferencia en cada caso en concreto. Por eso hablamos de la situación jurídica, es la posición que tiene el sujeto frente a esa norma general. Decimos que por eso es objetiva y permanente, porque no va a cambiar con respecto a cada caso en concreto. Y los poderes que se derivan de esa norma, de esa norma en esa situación jurídica pueden ser ejercidos indefinidamente. Esto hace que nosotros tengamos que hablar necesariamente de dos tipos de relaciones, de situaciones jurídicas, ¿sí? Esta posición que el sujeto ocupa frente a la norma hace que se pueda plantear dos tipos de situaciones, dos tipos digamos, de casos. Una situación jurídica unisubjetiva, acá lo único que tenemos es un sujeto frente al derecho y no tenemos otro implicado en el asunto. Por eso van a ver que ahí dice, no existe un sujeto pretendido que esté inmediatamente vinculado con este sujeto del poder, aunque de la injerencia indebida en esta esfera jurídica pueda derivar un deber concreto y particularizado a la reparación de las consecuencias de aquella. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos reales, un derecho de dominio, yo tengo el derecho digamos, sobre el inmueble, pero no tengo un sujeto a quien reclamarle ese derecho, no hay una relación con otro sujeto, ¿sí? Acá es la relación es frente al derecho que me reconoce esta serie de facultades. O tenemos la situación jurídica plurisubjetiva, que ahí sí la posición del sujeto se ubica frente a otro sujeto, es la situación de persona a persona. Acá sí hay dos sujetos, en el sentido de dos partes, porque cada parte puede tener más de un sujeto involucrado, pero ahí sí hablamos de una relación jurídica. Ahora, volviendo al tema de la situación jurídica, decimos que entonces se da cuando se le reconoce un poder jurídico a la persona. En el caso del que decíamos, de la situación jurídica unisubjetiva, ese poder jurídico va a tener relación con el derecho que tiene el sujeto de no ser, digamos, afectado en su dominio sobre la cosa, ¿sí? Acá veo que alguien está levantando la mano. Sí, háganme la pregunta que quieran, ¿no? Ustedes se pueden... Supongamos que hay un hijo no reconocido por un padre
y de grande viene y reclama, no sé, el padre se murió y reclama, no sé, el apellido, casa, lo que tenga. ¿Qué es? Bien. ¿Una Eso sería situación o una relación? que en realidad ahí vamos a verlo como un derecho subjetivo porque ya está reconocido por el derecho, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero se puede ver desde la situación de la relación jurídica, porque hay más de una persona involucrada y precisamente se trata de una relación jurídica extrapatrimonial, porque no hay un contenido económico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero las relaciones jurídicas extrapatrimoniales son aquellas que no tienen un contenido económico, sino que van más bien con otra cuestión, como por ejemplo en este caso es una cuestión familiar, ¿sí? ¿Entendió? Sí, bueno, sí. Yo decía suponiendo que tenga que heredar algo, ¿no? Bueno, eso tiene, No, digamos, una casa en esto terreno. sí tiene un contenido patrimonial y también sigue siendo una relación jurídica porque es algo que se deriva de la posición del sujeto frente, digamos, a ese vínculo familiar. Es una consecuencia jurídica de esa relación familiar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver Bien. después cuando vemos de derechos subjetivos, de todas maneras. Bien. Ok. Vamos a volver atrás, que no sé si me quedó algo por decir de la otra filmina. Bien, bueno, esto ya lo dijimos recién, entonces que ahí la situación jurídica, por eso decimos que es el modo de estar de la persona frente al derecho con respecto a determinados bienes o con respecto a ciertas personas. En el caso que hablábamos recién, es respecto a cierta persona y que va a tener una consecuencia jurídica que es el reconocimiento del estado familia. Acá, cuando hablamos de relación jurídica, Savigny decía que era la relación social trabada entre las personas, que es regulada por el ordenamiento jurídico. Y ahí tienen otra definición, que es la que se establece entre dos o más personas con carácter particular, esencialmente variable, y es un vínculo entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Las más frecuentes son las que nacen de la voluntad de las partes. Acá fíjense la diferencia con la situación jurídica, porque nosotros dijimos que era permanente, la situación jurídica suele, digamos, tiene vistas de permanecer en el tiempo. En cambio la relación jurídica, que es esta que se entabla entre personas, normalmente tiene un periodo limitado de duración. Es una especie de situación jurídica consistente en el modo de estar de una persona frente al derecho con respecto a otra con la que está socialmente vinculada, que es orgánicamente regulado por el ordenamiento en aras de la tutela de ciertos intereses que considera valiosos. Y acá el interés que considera valioso es el que está tutelado por el ordenamiento jurídico. Ahora, hay ciertos planteos en base a que si la situación jurídica, esta situación jurídica, que puede ser una relación o no, viene antes de la regulación del derecho, o el derecho viene a regular esto que ya se le plantea. Acá hay varias teorías. La teoría normativista lo que va a decir es que en realidad la norma es la que genera esta categoría de relación jurídica y que la crea porque le otorga ciertos derechos, ciertos deberes, entonces viene a generar esta situación jurídica. Y otra teoría que lo que dice es que el derecho toma los hechos digamos, lo toma de los hechos, entonces lo que hace es regular esa situación que ya se estaba dando, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Acá, para la relación jurídica decimos que hay una existencia de una vinculación social entre sujetos, que es el elemento material descrito por el presupuesto de hecho de la norma. El principio jurídico la organiza y le reconoce efectos jurídicos, porque ahora vamos a ver que le reconoce ciertos efectos, ciertos deberes, ciertos derechos, depende de qué lado nos situemos. Quiero ver si alguien quiso entrar o hay alguna... Profe, Sí. ¿esto después lo sube al campus el material? Acá me dicen que, sí, perdón, después voy a subir todo. Esto y lo de la clase pasada que no lo pude subir porque no me cargaba. ¿Están viendo bien el PowerPoint? Porque me están diciendo que se corta. Sí, yo sí. ¿Sí? Bien, bueno. Sí, yo también lo veo bien. se ve. De todas maneras yo después lo voy a subir. Esto, Yo ¿no? también, profe, lo veo bien. Acá tenemos ciertas especies de relaciones jurídicas, según nos situamos desde el derecho público o desde el derecho privado. Van a ver que desde el derecho público, obviamente que va
a prevalecer la tutela del interés público y no hay una paridad entre los sujetos intervinientes. Si hay una relación jurídica con el Estado, obviamente que el Estado va a estar en una situación beneficiosa con respecto al sujeto individual. En el derecho privado hay paridad, entonces ahí prevalecen los intereses de los particulares y las relaciones son de coordinación porque están en la misma situación, digamos. De todas maneras, lo que se plantea en el derecho actual es que hay muchas situaciones, relaciones jurídicas que en los hechos generan disparidades. Por ejemplo, el tema de las relaciones de consumo, en el que una de las partes normalmente está situada de manera más beneficiosa, entonces lo que hace el derecho objetivo es tratar de equiparar esta situación para darle más beneficios o mayores, digamos, facultades a aquella parte que en los hechos está en una situación de desigualdad. Eso es lo que se trata de hacer o digamos, de equiparar mediante el derecho objetivo. Y después tenemos, de todas maneras, esta distinción entre derecho público y derecho privado tan tajante no se da tampoco en la situación actual, porque ustedes habrán visto el tema de la constitucionalización del derecho privado, la necesidad de utilizar normas del derecho público en el ámbito del derecho privado y a la inversa, entonces no es tan tajante esta división. Y después tenemos distintas especies de relaciones jurídicas, depende de si hablemos de derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, que es lo que decíamos recién. Hay ciertas relaciones jurídicas que van a tener una consecuencia patrimonial o que van a, digamos, provocar algún tipo de consecuencia económica, y esto se da mucho en el ámbito de los contratos, en el cual normalmente en este tipo de relaciones patrimoniales rige la autonomía de la voluntad. ¿Y qué quiere decir la autonomía de la voluntad? Que las partes van a ser las que normalmente establezcan cómo se va a regir o cómo se va a regular esta relación jurídica. Normalmente acá el derecho lo que viene es a suplir digamos, la falta de declaración de las partes, pero si nosotros pactamos un contrato y estamos en y se trata de una relación patrimonial, lo que va a pasar es que rija el principio de que el contrato es ley para las partes y que seamos nosotros los que le demos el contenido al contrato, ¿sí? En cambio, en el ámbito extrapatrimonial, acá no hay una consecuencia económica, sino que se trata de otro tipo de intereses que están en juego, que no van a tener, obviamente, esta consecuencia patrimonial, y por los intereses que están en juego, el bien jurídico que se protege, ya no hay tanto espacio para la autonomía o para la libre disposición de las partes, sino que va a ser el ordenamiento el que establezca normas y no puedan ser dejadas de lado por las partes. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de una relación entre padre e hijo, o entre cónyuges. En esos casos de responsabilidad parental o de matrimonio, normalmente las normas ya están establecidas por el Estado y nosotros no las podemos cambiar, ¿sí? Porque se trata de institutos jurídicos que el Estado quiere digamos, preservar de alguna manera, entonces establece normativa que no se puede dejar de lado. Y esto lo deben haber visto cuando vieron las normas supletorias y las normas imperativas, ¿sí? Obviamente que cuando hablamos de relaciones extrapatrimoniales, prevalecen las normas imperativas o de orden público, y en las patrimoniales las normas supletorias que pueden ser desplazadas por las propias partes. Bien. Profe, una pregunta. Sí, De la anterior, de las patrimoniales. sí. Entonces, el derecho, o sea, solo interviene para marcar las partes, o sea, las dos partes son las que deciden por voluntad propia, digamos. Yo lo que digo es de que es la regla general. Obviamente que en el ámbito contractual hay ciertas normas que no pueden ser desplazadas por las partes. Por ejemplo, el plazo mínimo para establecer un contrato de locación. Yo no puedo establecer un plazo que sea menor al que me establece la ley, porque precisamente esa norma en particular es de orden público. Ahí justamente interviene el derecho. Sí, siempre interviene el derecho, porque de alguna manera interviene, ya sea estableciendo normas supletorias que pueden ser dejadas de lado por las partes, o estableciendo normas que son imperativas. El derecho regula toda la relación y situación jurídica, marcando la ruta, digamos, estableciendo cómo tienen que actuar los sujetos. Ahora, en algunos casos se les da más libertad y en otros casos no. Depende de, ya te digo, el interés jurídico tutelado, qué es lo que
pretende hacer valer el Estado, qué institutos son, digamos, o qué personas necesitan protección en particular, y por eso se establece una norma específica de orden público. Va a depender del caso, pero siempre el derecho está presente, digamos, en este intercambio. ¿Sí? Genial, gracias. Bien, y ahora vamos a ver los elementos de esta relación jurídica, que dijimos que ya en esta relación jurídica era la que decíamos que era de persona a persona. Tenemos por un lado los sujetos, que obviamente van a ser, igual ahora vamos a ver los elementos en particular. Tenemos el objeto y tenemos la causa fuente. Cuando hablamos de los sujetos son aquellos que intervienen en esta relación jurídica, y acá se caracteriza por tener lo que se llama el sujeto activo y el sujeto pasivo, que lo habrán escuchado. El sujeto activo va a ser el que tiene unas ciertas facultades que puede reclamar y que el derecho puede hacer, que a través del derecho puede hacer valer, y el sujeto pasivo va a ser el que tiene que cumplir con esas obligaciones que le impone el ordenamiento. Acá les ponía que pueden ser tanto las personas físicas como las personas jurídicas, más allá de que ustedes todavía no vieron lo que son las personas jurídicas, digamos, vienen a ser como este agrupamiento de personas que de alguna manera digamos, se plantean un fin determinado y pueden, digamos, generar una sociedad, o una asociación, o una fundación, depende de aquello que busquen. Pero la característica que tiene es que tiene una personalidad jurídica, una personalidad diferenciada de los sujetos que la integran. Por eso acá distinguimos que el sujeto puede ser visto desde el punto de vista de la persona física, la persona humana, o de las personas jurídicas. A su vez, que pueden ser establecidas por varias personas, lo que yo les decía, puede haber un contrato, pero que como sujeto activo tenga varias empresas, y como sujeto pasivo tenga otras varias empresas, es decir, que esté compuesto el sujeto activo por varios sujetos. Eso es posible, digamos. Y esto de que algunas relaciones jurídicas solo pueden ser protagonizadas por personas físicas, porque obviamente en un matrimonio, o cuando hablamos de la responsabilidad parental, siempre estamos individualizando a la persona humana. Acá van a ver que yo les pongo el tema del sujeto activo, que es el titular de los derechos subjetivos. Ahora vamos a ver qué son los derechos subjetivos, y del sujeto pasivo, que es la mirada de aquel que está obligado digamos, a cumplir con el deber jurídico. Normalmente no existe una relación jurídica en el que el sujeto solo tenga, digamos, solo sea sujeto activo o sujeto pasivo. Porque en un contrato de locación, por ejemplo, uno está obligado a pagar el alquiler, pero el otro a conservar la cosa, entonces siempre hay un ida y vuelta en cuanto a derechos y obligaciones. No hay, digamos, esto se ve por una cuestión teórica, pero normalmente hay derechos y hay obligaciones, tanto en el ámbito de las relaciones de familia como en el ámbito de las relaciones patrimoniales. Bien, acá lo que puede suceder es que exista un sujeto pasivo indeterminado, por ejemplo, que sea toda la sociedad. Es decir, lo que puede pasar es que yo no tenga el sujeto pasivo determinado, o que no se determine al principio, sino que se determine con posterioridad, un contrato en el que sea una estipulación a favor de tercero, o digamos, todavía no tengo el sujeto destinatario de ese contrato, pero que a lo largo, durante el desarrollo del contrato, yo lo voy a poder determinar. Es decir, se pueden dar varias vicisitudes en cuanto a la relación jurídica. Y después pasamos al tema del objeto, que es otro de los elementos de la relación jurídica, que es digamos, aquella materia social, los intereses y los bienes involucrados cuya tutela persigue el ordenamiento jurídico al disciplinarla. Esto lo dice Reina en el libro de Sauce. El objeto de la relación jurídica está constituido por el contenido de la prerrogativa del titular. Así, el derecho de propiedad, el objeto obviamente van a ser los beneficios que tiene el titular, del dueño de la cosa. En una locación va a ser el ejercicio del uso y goce sobre el inmueble que se alquiló. Es decir, va a cambiar según el tipo de relación jurídica que estemos hablando. Y la causa fuente viene a ser como el origen del que surge o del que emana esta relación jurídica.
puede ser un hecho humano, puede ser un acto jurídico, por ejemplo el contrato en el caso de la locación, puede ser un hecho jurídico, puede ser el nacimiento, en el caso de la responsabilidad parental. Es decir, lo podemos ver desde distintos aspectos, ustedes ya vieron todo esto de hecho jurídico, acto jurídico, y lo pueden relacionar con eso. Por ejemplo, ahí les pongo, el matrimonio es un acto jurídico que da nacimiento a una relación jurídica que es extrapatrimonial y que se pretende de alguna manera estable. En cambio, el contrato está destinado a crear relaciones jurídicas patrimoniales y que normalmente puede tener una duración, digamos, alongada o no, eso depende del contenido que leen las partes. Acá vamos a entrar ya en el tratamiento de lo que es el derecho subjetivo, que ahí van a ver que Gastando Beñas dice, es la facultad reconocida y garantizada a una persona por el ordenamiento. Y acá van a tener las dos facetas, la posibilidad de querer y actuar conforme lo autoriza la norma y la imposibilidad de cualquier elemento externo que la limite. Yo tengo, pues, o sea, el derecho, la facultad de ejercer ese derecho subjetivo, pero a su vez el puedo reclamar que nadie afecte ese derecho subjetivo. Acá tienen varias teorías en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho subjetivo. Por un lado, la teoría de Savigny, que dice que el derecho subjetivo es un poder atribuido por el ordenamiento jurídico a una voluntad. Esto va a tener ciertas dificultades si nosotros, cuando veamos el tema de intereses subjetivos, interés legítimo o interés simple, porque no siempre el derecho regula un poder a una persona para respetar ese derecho subjetivo, ¿sí? Y si nosotros nos quedamos con lo que es el derecho subjetivo, quedan muchas cuestiones no reguladas por el ordenamiento por fuera, digamos, de la protección. Después tenemos la teoría del interés, que es la teoría que planteó Yering, que dice que el derecho objetivo reconoce a los seres humanos que tienen intereses, necesidades, y el derecho tutela los intereses dignos de protección. Acá tienen que tener en cuenta que el derecho pone en miras un bien jurídico que pretende tutelar, y a raíz de eso genera las categorías jurídicas que genera. Y después las posturas sincréticas, que mezclan estas dos teorías, que dicen que el derecho objetivo contiene un poder otorgado a una voluntad, pero que ese poder tiende a la satisfacción de un interés individual que se considera valioso. El derecho considera ese interés digno de protección. Después tenemos el derecho subjetivo y la constitucionalización del derecho privado. Acá es lo que deben haber visto con el tema de la regulación y la interconexión que hay entre la Constitución y toda la normativa de fondo. Acá lo que dice que el Estado de Derecho exige el reconocimiento a la persona de una serie de poderes tendientes a la satisfacción de los derechos individuales. Y acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos los derechos individuales y fundamentales que reconoce la Constitución, y la protección que le da tanto la Constitución como los tratados internacionales a esos derechos que son fundamentales. Dice que, bueno, acá hay siempre una connotación entre lo que es el derecho público y el derecho privado, pero siempre esa protección, más allá de esta diferencia, tiende a la tutela de esos derechos subjetivos. Acá van a ver que hay distintos elementos del derecho subjetivo, es lo que hablábamos recién, digamos, surge de la naturaleza jurídica que veíamos recién. El titular del derecho subjetivo tiene el poder de la facultad de ejercer esas distintas opciones, obviamente que esto se corresponde con el deber que tiene el otro de respetar esas facultades que tiene el titular del derecho subjetivo. Para reconocerle esta facultad, este poder, tiene que haber un interés de fondo, porque no puede ser que yo le reconozca un poder o una facultad a un derecho, a un sujeto, sin que exista algún tipo de interés legítimo y tutelado por el derecho, una finalidad. Y después tienen lo que es la acción. La acción, si yo le reconozco, si el ordenamiento le reconoce ese derecho, esas facultades, esos poderes, obliga a otro sujeto a no interferir en ese ejercicio de los derechos, obviamente que le tiene que dar alguna herramienta a este sujeto para que pueda defender ese derecho subjetivo si es que sufre algún tipo de violación. Esto es lo que se llama la acción.
esta acción que ustedes van a ver en el ámbito del derecho procesal, que recién van a ver cuando estudien procesal, tiene que ver con este proceso que se le da, esta herramienta que se le da al sujeto para poder ir a la justicia y reclamar la tutela de su derecho subjetivo. Acá es lo que yo les había adelantado con el tema de que no solo existen derechos subjetivos, existen también otro tipo de intereses que son, digamos, aprobados o respetados por el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos del interés legítimo, son intereses humanos cuya realización es necesaria para el bien común. No, la diferencia fundamental acá con el derecho subjetivo es que no se le da al titular del interés legítimo un poder o una facultad para ejercer ese derecho subjetivo, ¿sí? Es muy común en el ámbito del derecho administrativo, por ejemplo, en un proceso de licitación. Yo tengo el derecho de participar de ese proceso de licitación para contratar con el Estado, para, digamos, para ofrecerle al Estado el bien que tenga para ofrecerle en el marco de ese ámbito de licitación, pero no voy a tener el poder de exigir que se me elija a mí, ¿sí? Lo que yo puedo exigir es que se respeten a lo sumo todas, digamos, las reglas procesales o procedimentales para poder llegar a la elección de esa persona en ese concurso, pero en esa licitación. O por ejemplo en un concurso para ocupar un cargo público. Yo lo que puedo exigir es que se respeten todas las pautas necesarias para poder llegar adelante ese concurso, pero no tengo el derecho de exigir que se me elija a mí, no tengo ese derecho subjetivo, ¿sí? Después tenemos que el interés simple es aquel que no tiene acá ni siquiera una protección directa ni indirecta, pero tampoco hay un beneficio. No tiene una acción y no tiene expectativa de, digamos, que acá lo que pasa es que el titular de interés simple es un interés que no está reprobado por el ordenamiento jurídico, pero no está regulado, ¿sí? No tengo ninguna regulación que me ampare en ese interés simple. Hubo toda una evolución con este tema del interés simple porque en el Código de Vélez se planteaba qué pasaba, por ejemplo, cuando existía, por ejemplo, en un caso un accidente. No sé qué está pasando, bueno, no le vamos a dar bola a eso, pero se está tachando el tema del PowerPoint. Bueno. Por ejemplo, en un accidente de tránsito en que una persona fallecía, todos los familiares, digamos, la cónyuge y los hijos tenían el derecho de reclamar el daño moral que se le provocó digamos, por el fallecimiento de ese familiar, que era un vínculo directo. ¿Qué pasaba en ese ámbito con la concubina? Podía reclamar, no tenía un derecho subjetivo de reclamar el daño extrapatrimonial o el daño moral que le generaba esa muerte. Pero la jurisprudencia empezó a establecer que más allá de que no existía un poder, una facultad reconocida por el ordenamiento a esta concubina, ella había sufrido un daño y era un interés que no era, digamos, reprobado por la ley. ¿Por qué no le íbamos a reconocer a la concubina este derecho a reclamar? Entonces se empezó a construir una teoría en base a que el interés simple, no reprobado por el ordenamiento, puede generar consecuencias, y esas consecuencias, digamos, si se viola, si se afecta un interés simple, ese resarcimiento tiene que existir, se tiene que reparar, se tiene que indemnizar a esa persona que sufrió una afectación en ese interés simple. Y esto se ve reflejado en el nuevo código porque en muchas situaciones reconoce digamos, el resarcimiento de un interés simple. Por ejemplo, en el 1737 dice que toda la lesión a un interés no reprobado por la ley que tenga por objeto a la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva constituye un daño resarcible. Entonces acá se terminó toda esta discusión que les estaba comentando. Por otro lado, y como otra cara de la moneda, tenemos al deber, que es obviamente que en todo derecho subjetivo, en toda facultad reconocida a una persona, tenemos un deber reconocido o impuesto a otra persona. Es el correlato del derecho subjetivo. Obviamente que si yo tengo un derecho subjetivo, tengo la acción para exigir a la otra persona que cumpla con ese deber, con esa obligación.
ese cumplimiento del deber va a beneficiar obviamente al titular del derecho subjetivo, porque es el que va a exigir el cumplimiento de ese deber. Por eso decimos que es la otra cara de la moneda en cuanto al derecho subjetivo. El deber jurídico es una especie de restricción de la libertad del sujeto porque está forzado a actuar de algún modo o a no hacerlo para evitar una sanción jurídica. Es decir, si yo celebro un mutuo, le presto dinero a otra persona, esa persona se obliga a devolverme el dinero con intereses. Si no me devuelve el dinero con intereses en el tiempo estipulado, yo puedo ejercer una acción para reclamar el cumplimiento. Y esa persona que incumplió va a tener una sanción jurídica, ¿sí? Se le va a imponer costas por el proceso que generó, se va a establecer la obligación jurídica de cumplir con su obligación asumida. Por eso se dice que el deber jurídico lleva implícita la responsabilidad. Si yo acciono, si yo reclamo el cumplimiento de ese deber jurídico ante la justicia, lo que va a establecer el juez es la responsabilidad ante el incumplimiento de ese deber jurídico. Ese deber jurídico puede ser genérico, puede ser que esa restricción a la libertad abarque a todos los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, en el derecho de dominio, digamos, en los derechos reales, es el deber que se le impone a todas las personas de no interferir en el ejercicio de mi derecho sobre la cosa. O puede ser que sea un deber específico en el marco de una obligación que ese sujeto que se obligó pueda ser constreñido a cumplir la obligación que asumió. Obviamente que en ese caso sería la contracara del derecho subjetivo. Y después, por otro lado, tenemos el concepto, y lo tienen en la unidad que estamos viendo, el concepto de carga. El concepto de carga se diferencia del deber jurídico porque acá no se beneficia al titular del derecho subjetivo. Acá no hay otra cara de la moneda ni nada por el estilo. En la carga beneficia únicamente, o sea, a quien beneficia exclusivamente es a quien ejerce esa carga, y a quien va a perjudicar exclusivamente es a quien no ejerció esa carga, ¿sí? No hay una acción para exigir el cumplimiento, sino que si yo no ejerzo esa carga, si yo no cumplo con esa carga que tengo sobre mí, voy a terminar perjudicando yo mismo. Ahora les voy a dar un ejemplo para que se lo imaginen. Sí. ¿Ya está la mesa, no? ¿No? Pensé que estaban hablando. Por ejemplo, en el ámbito del derecho procesal se da mucho en el proceso que yo tengo constantemente cargas que cumplir. Por ejemplo, me llega una notificación de demanda para cumplir con una obligación una obligación dineraria. Si yo no voy y me presento a contestar esa demanda que me interpusieron para cumplir una obligación, no voy a perder el derecho de defenderme de exponer mi versión de los hechos. Es una carga que me perjudica a mí, porque obviamente después en el juicio me voy a terminar perjudicando si yo no expongo cómo fueron los hechos, o si yo no aporto la prueba de que valerme para defender mi postura. Son todas cargas que hacen a que si yo no las cumplo, me voy a terminar perjudicando. En el proceso jurídico, en el proceso judicial se dan constantemente. Si yo no ejerzo una carga, la voy a perder y voy a perder el derecho procesal de ejercerla en el futuro. Bueno, esto del interés legítimo, interés simple, lo vimos ya, pero acá lo tienen de nuevo, que es el poder de actuar reconocido a los sujetos con el fin de obtener el cumplimiento de la ley. Y el interés simple se trata de intereses no reprobados por el ordenamiento jurídico. Acá hay una clasificación entre los derechos subjetivos, que algo ya habíamos visto con relación a las relaciones jurídicas, pero que tienen el mismo, digamos, el mismo fundamento, que es los derechos subjetivos patrimoniales tienen un contenido económico y son susceptibles de apreciación económica, y ahí tiene el artículo 15 que dice cuando el objeto es una cuestión económica, y están integrados por los derechos reales, personales e intelectuales. No voy a ahondar sobre esto porque seguramente el doctor Ferrero va a ingresar en cada uno de estos, pero para que ustedes distingan, el derecho real es el que se ejerce directamente sobre la cosa, lo que hablábamos del derecho de dominio. Los derechos personales son los típicos derechos obligacionales, en el cual tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo, y tenemos una obligación que hay que cumplir. Y los derechos intelectuales son aquellos que derivan de la producción de una obra,
son todos los derechos económicos que se derivan de esa obra, y que tienen, digamos, el contenido patrimonial. Si hablamos del contenido extrapatrimonial, por ejemplo, todo el derecho que tiene el autor de una obra de que no se modifique su obra, ya es una cuestión de un derecho extrapatrimonial. Pero si estamos hablando del rédito que le da esa obra, de cómo vende los libros o la pintura o demás, estamos hablando de la parte patrimonial. O los derechos subjetivos extrapatrimoniales, que ya vimos, pueden ser los derechos de familia, y también los derechos personalísimos, que no sé si ya ingresaron sí ya lo deben haber visto, los derechos personalísimos. Bueno, si no lo vieron, lo van a ver en una bolilla específica, que son aquellos que son inherentes a la persona, no tienen un contenido patrimonial. Acá nos interesa otro tipo de cuestiones, y en todos los casos son derechos subjetivos, ¿no? O sea, cumplen con las características que ya vimos de los derechos subjetivos. Y por último tenemos que ver lo que hace a los intereses o derechos de incidencia colectiva. Acá, antes quiero ver esta clasificación que creo que está en la próxima, Firmina, acá. Acá van a ver que lo que vamos a diferenciar es, por un lado tenemos los derechos subjetivos individuales, que son los que venimos viendo, las características que venimos viendo, y por otro lado tenemos los derechos de incidencia colectiva, que son los que vamos a ver ahora, ¿sí? Los intereses o derechos de incidencia colectiva están ya reconocidos por el artículo 43 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma del 94, que dice que obviamente que acá el artículo 43 lo que hace es reconocer la acción de amparo, que es una herramienta procedimental que es de las más rápidas que tenemos en el ámbito procesal para hacer valer un derecho. Ustedes habrán escuchado, los amparos, normalmente las cuestiones de salud tramitan por vía de amparo, porque es la vía que es la más expedita, la más rápida para poder obtener la satisfacción o el resguardo de un derecho. Y dice que podrán interponer acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a derechos que protegen al medio ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a estos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. El artículo 14 del Código Civil y Comercial recepta esta diferenciación de derechos subjetivos entre derechos subjetivos individuales y los que tienen incidencia colectiva, y de hecho había establecido una triple diferenciación que ahora quedó en una doble diferenciación. ¿Por qué? Nosotros tenemos los derechos de incidencia colectiva, para que se den una idea de lo que estamos hablando, son aquellos que afectan no ya a una persona, sino a un colectivo de personas, ya sea a toda la sociedad o ya sea a un grupo de personas determinado, ¿sí? Hay una, digamos, una diferenciación entre lo que son los derechos de incidencia colectiva y los derechos en que hay intereses individuales homogéneos. Ahora vamos a ver qué vendrían a ser. Pero el artículo 14 quería establecer estas tres categorías, es decir, los derechos individuales, que son los que venimos viendo, los derechos de incidencia colectiva y los derechos individuales homogéneos. Nos quedamos solamente con esos dos. ¿Qué decían los fundamentos? Que yo ya les referí, que los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial son muy importantes, porque acá establecen cuáles son las líneas de trabajo, es decir, qué es lo que yo voy a buscar proteger mediante el Código Civil y Comercial. Y dentro de las características que le establecía el Código Civil y Comercial, dijo, es un código de los derechos individuales y de los derechos colectivos. El Código de Vélez, obviamente, que solo contemplaba los derechos individuales. Esto toda esta tendencia vino después en base a la necesidad de proteger ciertos intereses o ciertos derechos que trascendían la esfera del mero individuo, ¿sí? Que beneficiaban o perjudicaban a toda la sociedad. Entonces, lo que hace el código es decir, este código no solo abarca los derechos individuales, sino también a los colectivos. Y acá explica, en su mayoría los códigos de derecho privado comparado regulan solo los derechos individuales. El anteproyecto da una importancia relevante a los derechos de incidencia colectiva en consonancia con la Constitución Nacional. Esto tiene un impacto significativo en el modo de relacionamiento con los recursos naturales y es coherente con el derecho brasileño, que tiene una base importante con este tema. Entonces, para hacer un parate, distinguimos entre los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva,
que a su vez van a tener dos subtipos. Los intereses difusos, o que tienen por objeto bienes colectivos e indivisibles, o los intereses plurales homogéneos. Vamos a ver la diferencia entre esos dos. Cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva propiamente dicho, o de intereses difusos, acá estamos hablando de intereses que ya lo que yo les decía recién, que trascienden la esfera individual del sujeto. Estos derechos, digamos, abarcan a toda la comunidad. Y acá lo que tienen que enfocar es que se trata de bienes jurídicos que atañen a toda la sociedad, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Yo no puedo invocar individualmente la protección del medio ambiente porque si yo lo que pido es que no se contamine un determinado riachuelo, por ejemplo, lo que estoy pidiendo es que se nos reconozca a todos los integrantes de la sociedad esa necesidad de proteger el medio ambiente, ¿se entiende? Se procura la satisfacción de necesidades comunes a través de bienes indivisibles. Yo no puedo dividir el medio ambiente, no puedo decir que yo me quedo con esta fracción del río y otra le corresponde a otra persona. Se trata de bienes de los que somos titulares todos. Por eso no hay un titular individualizado, sino que es toda la sociedad. Y ahí van a ver que está la protección del medio ambiente, la preservación del patrimonio cultural, son todos bienes jurídicos que son indivisibles y que abarcan a todo el patrimonio, a toda la sociedad. Por eso cuando ven un amparo colectivo para el cese de la contaminación de un determinado sector de un bosque o de un riachuelo o demás, lo que se hace es una acción colectiva, porque se protegen estos derechos de incidencia colectiva. Obviamente que en esto hay una serie de inconvenientes que también surgen de la falta de regulación, que tienen que ver con quién puede exigir o reclamar que se protejan todos estos intereses o estos derechos que abarcan a todos. ¿Quién tiene esa legitimación? ¿Yo puedo obrar en nombre de todos o tiene que hacerlo una asociación determinada? Otra cuestión, ¿qué pasa con los que no participan en el proceso? Bueno, todo eso son temas que se van dando a lo largo del desarrollo jurisprudencial. Por eso acá van a ver cómo se tutelan, y ya está más que dicho que es mediante un amparo, porque además normalmente estos bienes jurídicos son de protección necesaria, se trata de cuestiones que normalmente urgentes, entonces el amparo es la vía más apta para resguardar estos derechos subjetivos. Colectivos. ¿Y quiénes son las personas legitimadas para reclamar el juicio? Y ahí lo tienen enumerado en la propia Constitución: el afectado, la asociación, el defensor del pueblo. Normalmente el juez va a integrar la litis con aquella asociación que, digamos, va a depender del caso, pero tiene que intervenir todo aquel que tenga interés, digamos, como tiene que intervenir alguien en representación de toda la sociedad. Después tenemos por otro lado los derechos individuales homogéneos, que esto fue un grave error, el tema de que la comisión bicameral, al sancionar el proyecto, al pasar el proyecto al Poder Ejecutivo Nacional, suprimió no solo la referencia en el artículo 14 a los derechos individuales homogéneos, sino que toda una regulación que había efectuado en base al desarrollo jurisprudencial de este tema. Entonces no lo tenemos regulado hoy día en el Código Civil y Comercial, solo que lo que tenemos son dos fallos importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ustedes habrán visto que en materia de fuentes como la jurisprudencia es muy importante lo que dice la Corte, porque es el órgano supremo a nivel nacional. Tenemos dos fallos que son muy importantes, que son ALABI y PADEC, que establecen ciertas pautas para poder llevar adelante la protección de estos derechos individuales homogéneos en el ámbito judicial, ¿no? Lo importante o las características que tienen estos derechos individuales homogéneos son que surgen hay un hecho único que puede generar una lesión a estos derechos, a una pluralidad de sujetos, es decir, el hecho generador del daño que yo pretendo hacer valer frente a la justicia es un hecho único, surge de ese hecho que nos está afectando a todos. Por ejemplo, un cobro de un cargo en una tarjeta de crédito, que te cobran un cierto cargo, pero es
disposición del Banco Central. Entonces, en base a esa disposición del Banco Central, nos están cobrando a todos los que tengamos cuenta sueldo un determinado monto. Eso es el hecho único que genera la afección a una pluralidad de sujetos, porque todos los que tengamos esa cuenta vamos a ser afectados por ese hecho único. Ahora, el reclamo se centra en los efectos comunes y no en lo que cada persona puede peticionar. La realidad es que lo que yo voy a reclamar es no lo que no particularmente lo que me afecta a mí, sino la ilegitimidad de ese cobro o ese descuento que se hace de un sueldo. Otra característica es que si no le... ay, se me fue. Volvemos acá entonces. Otra característica es que si no me reconocen legitimación, en estos casos van a vulnerarme el de acceso a la justicia. Lo que se suele suceder en estos supuestos es que se trata de cuestiones en que son tan mínimos los montos, por ejemplo, también en un cobro de un servicio por ejemplo, pongamos en internet o el cable, se nos cobra algo que es ilegítimo a todos los que consumamos ese cable. Entonces, si yo acciono, no tiene sentido porque ese cobro es de 3 pesos, pero si yo me pongo a ver que a cada uno de nosotros nos están cobrando 3 pesos, en realidad justifica el accionar judicial, ¿sí? Si el accionar por vía individual no tiene fundamento, entonces normalmente lo que hace es que agrupe, que conglomera a estas personas para que accionen de manera conjunta. Acá les puse 2 fallos que son muy importantes. Al ABI lo tienen en Rivera, lo tienen desarrollado. En Alavi lo que pasaba es que era un abogado que lo que cuestionaba era digamos, la legalidad de una disposición que permitía de alguna manera ingresar en la intimidad, de la esfera individual de la persona, porque todos los que usaban el servicio de telecomunicaciones quedaban como grabadas las comunicaciones y podían ser utilizadas por el Estado para hacer ciertas investigaciones. Entonces, lo que dice Alavi es, se me está afectando el derecho en intimidad porque están guardando mis conversaciones y pueden ser utilizadas en mi contra. Pero no solo respecto de Alavi, era respecto a todo aquel que usara ese servicio de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo no lo enmarco dentro de un derecho individual homogéneo? Si yo no lo enmarco dentro de un derecho individual homogéneo, entonces, ¿qué pasa con esa sentencia? ¿Solo va a beneficiar a Alavi? Bueno, en el caso de Alavi, tuvo un efecto, lo que se llama el efecto erga omnes de la sentencia. No solo resolvió respecto a Alavi, sino respecto a todos los que usaran el servicio de telecomunicaciones, porque se les iba a resguardar su intimidad mediante la declaración, por ejemplo, de inconstitucionalidad. Es decir, acá las características de este tipo de procesos o de este tipo de resguardo de derechos individuales homogéneos es ¿qué pasa con el que no participa? Yo no intervine, por ejemplo, en el fallo en que se decidió acerca de si ese cobro en el cable era legítimo o no era legítimo. Bueno, normalmente en estos procesos lo que se hace es, se convoca a todas las personas que utilicen ese cable o que utilicen esa tarjeta de crédito o demás, para que participen del proceso, normalmente mediante un edicto en un diario se los convoca. Si no llegan a participar, esa sentencia los va a beneficiar o perjudicar, porque puede ser que me venga después el descuento porque un juez resolvió que ese descuento era ilegítimo y eso se pueda expandir en cuanto a sus efectos. Son todas cuestiones que están en proceso de desarrollo tanto doctrinario como jurisprudencial, pero son muy interesantes porque en el ámbito del derecho de consumo se da mucho esta afección a derechos individuales homogéneos, que tienen un común denominador porque tienen un hecho común, pero que a su vez, digamos, abarca a un grupo de personas que, digamos, es determinable de alguna manera. Bien. ¿Tienen alguna duda de esto? Voy a volver al Zoom. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahí está.
¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy? ¿No? Volviendo al tema de la duda que le había quedado al compañero, que no sé si sigue conectado, del tema de Rivera, acá pusieron la traducción del latín, que no la tenía, que es el que dame los hechos, yo te daré el derecho, y creo que lo hablamos en la clase pasada, la importancia de los hechos en el derecho. Yo les dije que yo no tengo que probar el derecho, porque el derecho el juez lo tiene que conocer, salvo que sea derecho extranjero y se lo puedo llegar a acreditar. Pero el juez yo no tengo que probarle al juez qué norma tiene que aplicar al caso, porque de hecho es el que aplica la norma, y va a decidir qué norma es aplicable. Ahora, los hechos sí se los tengo que probar. De hecho, es lo que vimos la clase pasada, todo el conflicto que establecía o manifestaba Tarufo en relación a la verdad en el derecho, en el proceso, qué injerencia tiene el juez en la averiguación de los hechos, que en el sede penal siempre tiene mucha injerencia en la averiguación de los hechos, pero en sede civil se va a quedar con la prueba que traen las partes, y a veces esa prueba es insuficiente. Pero bueno, no sé si quedó aclarado o a qué iba esa pregunta. Acá me dice, profe, ¿podría mostrar nuevamente la diapositiva de las clasificaciones del derecho subjetivo? ¿En qué sentido las clasificaciones? No me acuerdo, igual acá. A ver, debe ser... de individuales o esta... esta. Creo que era esta la que pedían. Paren que no estoy compartiendo pantalla, que digo. Estoy viendo que hay personas en sala de espera, a ver. Acabo de ver que había personas en sala de espera, no sé hace cuánto que estaban esperando. Pero bueno, igualmente la diapositiva la voy a subir, así que quédense tranquilos los que entraron ahora. Yo me puse a compartir pantalla y no vi que había gente esperando, pero bueno, ahora después igual la voy a subir. Esta es la diapositiva que me habían pedido. Sí, profe, gracias. ¿Lo puedo ver? Sí. Igualmente, yo de alguna manera lo voy a subir, esto y lo anterior, así que quédense tranquilos. Sea que tenga que comprimirlo o algo así, pero lo subo al campus, así es más fácil, y también por los que entraron recién, ¿no? ¿Algo más, alguna duda que tengan? ¿No? Bueno. De todas maneras, esto lo van a terminar de ver con el doctor Ferrero, seguramente en la clase que viene, así que cualquier duda también lo pueden charlar con él. Y bueno, nos vemos entonces la clase que viene, el jueves que viene. Cualquier cosa me preguntan la clase que viene. Bueno chicos, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.